Hola querida familia de Dios, qué alegría volvernos a encontrar. Estar en sintonía con Dios es siempre una bendición, es refrescante para el alma. Alabamos a Dios porque nuevamente hoy la palabra de Dios va a ser el vehículo mediante el cual vamos a encontrar nuevas noticias de esperanza para este tiempo. Así que anímate porque el Mesías ya llegó. Así lo diría el niño de los panes y los peces cuando presenció aquel milagro al ver multiplicar su merienda y alimentar a miles. Nos vamos a volver a reflexionar en esta escena a través de la música. Así que si estás cansado, si te sientes triste, si te preocupa el futuro, mientras escuchas este canto, recuerda, el Mesías ya llegó. El Salvador ha hecho todo lo posible y lo imposible para que tú alcances la victoria. El Mesías ya llegó. Nos vemos después de la pausa musical y estemos listos para recibir esperanza de la palabra de nuestro Dios. Decían que era el cielo caminando, que no me aburriría con su voz, que solo su mirada llevaba las palabras que cada corazón necesitaba. 5 panes y 2 pececillos fue el lonche que mi mami preparó. Mas crean lo que digo, no es broma ni imagino. Jesús hizo un milagro conmigo. Oró y multiplicó y el pueblo se llenó, pero este corazón se conmovió. Él no es alguien normal, Él es el Salvador. Escuchen, el Mesías ya llegó, ya llegó, ya llegó. Quizá no tengas mucho para darle, quizá tan solo un roto corazón. Mas créeme lo que digo, no es broma ni imagino. Jesús hará un milagro contigo y miles lo verán. A Dios alabarán y muchos corazones volverán. Él no es alguien normal, Él es el Salvador. Escuchen, el Mesías ya llegó, ya llegó. Ya llegó, ya llegó. Decían que era el cielo caminando, que no me aburriría con su voz.
Inclinamos el rostro para orar. Padre bendito que estás en los cielos, te invitamos, Señor, a que en esta hora en la que queremos buscarte, queremos abrir tu palabra y encontrar respuesta a nuestras preguntas más importantes, porque necesitamos escuchar tu voz. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe mientras abrimos tu palabra para encontrar en ella esperanza y aliento para nuestras vidas en el día de hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El mundo enfrenta hoy una crisis global de un alcance y consecuencias sin precedente en la historia. De acuerdo con las estadísticas del 11 de octubre, cada minuto que pasa mueren de 22 a 23 personas a causa del coronavirus en el mundo. En las últimas 24 horas, cada minuto de estas últimas 24 horas, 293 nuevos contagios se han producido cada minuto. 22 a 23 muertes, 293 contagios cada 60 segundos. Tremenda crisis. Muchos se preguntan cuál es el origen de este virus. El mundo secular, que son aquellos que de verdad pues sencillamente no ponen a Dios en nada en la esfera de sus vidas, no creen en Dios, son ateos o agnósticos, dirá que es otra de las tantas crisis que sencillamente han sucedido en la historia de la humanidad, que han afectado al hombre y que, como otras veces, muy probablemente el hombre la superará y ya está, y aprenderemos lecciones, seguiremos al futuro. Unos culpan a la imprudencia, la mala higiene de los mercados y los restaurantes chinos, que, ¿verdad?, pues comen cualquier tipo de comidas extrañas para la mente occidental. Otros que experimentan o creen que fue a causa de experimentos que se produjeron en los laboratorios de Wuhan, en China, o alguna especie de arma biológica que se ha liberado con el objetivo de destruir alguna potencia enemiga y de quedar arriba en el mercado mundial. Pero para aquellos que ven a Dios actuando en el escenario de la historia, la pregunta es mucho más profunda que simplemente preguntarse qué potencia lo habrá lanzado, qué pasó, o cuál fue el origen, en qué laboratorio pues, habrá surgido. La pregunta es mucho más profunda que esa. ¿Es el coronavirus un juicio de Dios o un azote del enemigo? ¿Qué crees tú? ¿Es algo que Dios envió o es algo que Satanás envió? Algunos dirán, bueno, Dios está enviando juicios previos a la humanidad antes de la gran destrucción final. El mundo no quiere escuchar a Dios y Dios llama la atención. Bueno, pudiera parecer satisfactorio, pero piense usted por un segundo, piense desde otro ángulo. ¿No es esta una forma dura de llamar la atención el matar a miles de personas alrededor del mundo? Considerando incluso que ya las muertes no son tan lejanas como al principio. Ahora valorarlo cuesta un poquito más, porque miles de familias cubanas han perdido a sus seres queridos. Muchos cercanos a nosotros, en nuestro barrio, en nuestra comunidad. Muchos han sufrido la enfermedad y algunos hasta han muerto repentinamente. Acá recordamos con mucho dolor, entre tantas muertes, el fallecimiento del pastor Daniel López, un líder de la iglesia adventista en la ciudad de Santiago de Cuba. Hay muchas familias que han perdido, incluso en la misma casa. ¿Tú has escuchado esas historias? Incluso en la misma casa, la misma familia en la propia casa ha perdido 1, 2 y hasta 3 seres queridos al mismo tiempo. Es terrible lo que se ha estado viviendo en nuestro país en medio de la escasez de alimentos, de medicinas, de oxígeno y todo tipo de privaciones que poco tienen que ver con el tema del virus, obedecen a otros asuntos. Es un momento difícil. Otros pues van a decir que el coronavirus fue diseminado intencionalmente por el hombre.
Unos pues van a decir que es una estrategia de los jesuitas, una conflagración de la izquierda o aquellos hombres de influencia del nuevo orden mundial, que quieren traer el nuevo orden mundial y están desatando así pues toda una suerte de teorías conspiratorias de diferentes naturalezas, ¿verdad? Algunos dirán, bueno, es que Satanás está obrando para crear el escenario, precisamente no son los hombres necesariamente, sino que Satanás está obrando para crear el escenario del nuevo orden mundial. Sabemos que en Apocalipsis se nos habla claramente de un sistema donde no se va a poder comprar ni vender a menos que se esté bajo la autoridad de la bestia, del anticristo, de ese poder hegemónico que impondrá una suerte de gobierno mundial con una religión específica. En este contexto, pues muchos creen que es sencillamente que Satanás está preparando el escenario, poniendo o enfrentando las libertades individuales, o sea, de cada persona, de cada individuo, contra el bien colectivo, de manera que cada vez se tienda más a suprimir las libertades individuales de las personas para, entre comillas, el bien del colectivo, y finalmente esto terminaría pues suprimiendo toda libertad del individuo y evidentemente también la libertad religiosa. Es un nuevo mundo que propone paz y seguridad, como dice la Escritura, pero que bajo el estandarte del desprecio a Dios y a su ley, ¿verdad?, van a traer ruina a la civilización. Este es el escenario de Apocalipsis. Pues algunos dicen es Dios, otros dicen es el hombre intencionalmente, otros dicen pues es Satanás que está obrando para hacer el mecanismo del nuevo orden mundial. Sin embargo, una pregunta pues más interesante que determinar el origen de este virus o quién lo mandó, es una pregunta un poco más personal. Esa es cuando nos preguntamos ¿qué va a pasar contigo y conmigo frente a esa realidad? ¿Qué pueden esperar los hijos de Dios? ¿Cuántos cristianos fieles más van a morir? ¿Dónde queda la protección de Dios? ¿Será que nosotros seremos de aquellos que verán la liberación de Dios? Como nos ha libertado y hemos pasado airosos la enfermedad. En este caso yo también estuve enfermo y pude salir airoso. ¿Seremos de aquellos que veremos las promesas de Dios cumplirse allí, como los jóvenes hebreos que pasaron por el horno de fuego ardiendo y no se quemaron? ¿O seremos de los cristianos que ardieron quemados en la hoguera, perseguidos por la Santa Inquisición en la Edad Media? ¿O aquellos que perdieron la cabeza como Juan el Bautista? ¿O de los que fueron tirados a las fieras en el circo romano? ¿Cómo se cumplirán las promesas de Dios? Lo primero que tú y yo tenemos que considerar es que las promesas de protección divina son ciertas y verdaderas. En el Salmo 91, este es un pasaje clásico, ¿verdad?, sobre la protección divina, y yo quiero que si lo conoces, lo repitas conmigo. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador y de la peste, de la enfermedad destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia, ni enfermedad que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación, dice el texto, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Se pone interesante. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que
tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, dice el Señor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, o sea, donde la inundación no lo puede alcanzar, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Qué lindo salmo. El salmista declara enfática y repetitivamente que el que vive en la presencia de Dios, pone en Dios su confianza, su esperanza, su amor, y que invoca a Jehová, vive fresco, a la sombra del Altísimo. Está protegido. Vean las imágenes que usa. Está protegido como en un castillo, como en una fortaleza. Está protegido como los pichones en el nido de su madre, debajo de sus alas. No experimentan frío, están protegidos por su madre. No será tocado por la violencia, no será tocado por las enfermedades que le rodeen. Los ángeles de Dios le guardarán. Vencerá a Satanás, dice, hollará al cachorro del león y al dragón. Será liberado y recibirá respuesta de Dios cuando clame a Él. Esto es maravilloso. Son promesas maravillosas que encontramos en la Biblia, ciertas y verdaderas. Sin embargo, la vida real, el día a día, nos supone un desafío. Cuando la crisis toca a nuestra puerta, no a la de otro, a la nuestra, y sentimos entonces el dolor en carne propia, cuando perdemos el trabajo, cuando llega una enfermedad terminal, podemos perder incluso un ser querido, cosas más terribles, ¿verdad? Se destruye el matrimonio. ¿Dónde está entonces la promesa? ¿Dónde está lo que Dios prometió? ¿Dónde están las promesas de este salmo? Más terrible todavía esta pregunta: ¿dónde estará entonces nuestra fe? ¿Dónde estará nuestra fe? Y es que tenemos que saber también que las promesas de protección divina no significan que nunca vamos a sufrir o que no nos va a pasar nada malo. Dios nunca dijo eso. Las promesas de protección divina no significan que nunca vamos a sufrir o que no nos va a pasar nada malo. El mismo salmo que estamos leyendo con lindísimas promesas nos dice: con Él estaré yo en la angustia. ¿Cómo así? No dice: no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. ¿Por qué el mismo salmo dice: con Él estaré yo en la angustia? Vean la promesa: con Él estaré yo en la angustia. Dice además: lo libraré, le mostraré mi salvación. Si alguien es libertado, es porque estuvo entonces prisionero o en una situación de aflicción. Si a alguien se le muestra la salvación, es porque estaba en una circunstancia donde estaba anteriormente perdido. Jesús mismo declaró: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo, dijo el Señor en Juan 16:33, queda registrado. Sucede entonces que las promesas de Dios, aunque son ciertas y verdaderas, aunque no significan que nunca nos va a pasar nada malo, que nunca vamos a sufrir, las promesas de Dios no son para todo el mundo en toda ocasión. Y quizás cuando yo digo esto, algunos dicen: oh, pastor, tremendo, ¿cómo estás diciendo eso? Sí, las promesas de Dios no son para todo el mundo en toda ocasión. Se cumplen siempre de acuerdo con el propósito de Dios y en el tiempo correcto, de acuerdo al designio divino. Voy a repetirlo una vez más. Las promesas de Dios no son para todo el mundo en toda ocasión. Se cumplen siempre de acuerdo al propósito de Dios y en su tiempo. Los jóvenes hebreos caminaron en medio del fuego y los cristianos medievales ardieron en hogueras. Daniel fue liberado del foso de los leones, pero muchos cristianos murieron despedazados por los leones y las bestias en el circo romano. El Espíritu Santo arrebató al profeta Elías y lo arrebataba de un lado a otro cuando el rey Acab lo buscaba para matarlo.
Pero el Espíritu Santo no hizo nada para evitar que el mismo Hijo de Dios fuera azotado. No estamos hablando de un profeta, estamos hablando de Jesús, el mismo Hijo de Dios. El Espíritu Santo no hizo nada para evitar que Jesús fuera azotado, golpeado, escarnecido y asesinado con la muerte más terrible, crucifixión. ¿Por qué? Porque era el designio de Dios para salvar a la raza humana. Y es que tú y yo vivimos en medio de una batalla entre el bien y el mal. Hay un propósito divino detrás de lo que Dios permite en la vida de sus hijos. Hay mal en todo el mundo y Dios no lo causa, pero hay un propósito divino detrás de lo que Dios permite que ocurra en la vida de sus hijos. Entonces, las promesas de Dios se cumplen de acuerdo con su propósito y en su tiempo. Al hijo confiado y afligido le toca, como a ti y a mí, esperar y confiar. Porque saben, cuando parecía que todo había terminado, que la historia ahí terminaba y ahí habían quedado las esperanzas de los discípulos, al tercer día Jesús resucitó. Cuando parecía que todo estaba perdido, al tercer día Jesús resucitó. Y es que la tormenta puede llegar a tu vida, la muerte, el dolor, la enfermedad, cualquier tipo de circunstancia adversa, divorcio, todo lo malo que te pueda venir, como llegó a Job, que en un día perdió todo lo que tenía, perdió la vida de sus hijos, perdió el amor de su esposa, la consideración de su esposa, lo perdió todo, y aún sus amigos lo estaban acusando de que había sido porque él se había alejado de Dios, cuando no era así. Puede que llegue a tu vida el valle de sombra y de muerte, pero ¿sabes qué? Ese no es el final de la historia. Aunque sea incluso la muerte, algo tan irreversible como la muerte, ese no es el final de la historia. Puede llegar el valle de sombra y de muerte, pero nunca estarás solo. Ese no va a ser tu final, sino que en la casa de Jehová morarás por largos días. En la casa de Jehová estarás para siempre. Ese es el final, esa es la victoria. Parece que todo está perdido, pero querido amigo que me escuchas, mírame bien, mírame a los ojos cuando te digo de parte de Jehová, afirmado en la palabra de Dios, al final Cristo siempre gana, y los que están con Él son llamados, elegidos, fieles y caminan victoriosos. La Biblia nos dice: ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y porque no amaron sus propias vidas ni aún hasta la muerte, sino que fueron fieles hasta el final, confiando y esperando, sabiendo que ese no es el final de la historia. Este es el mensaje de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Al final, Cristo siempre gana. El Salmo 91 nos habla de buscar refugio en Dios. Nos habla de no temer y nos invita a mirar al final. Puede ser que los impíos, que los que no aman a Dios, que los que rechazan a Dios, te digan: ¿qué? Tú te enfermas y no importa, porque yo no soy cristiano y también me enfermo, ¿y qué? ¿De qué te sirve? Pero la Biblia dice: esto que estás viviendo no es el final de la historia. Contempla con tus ojos y mirarás cuál es la retribución o la recompensa de los que desprecian la salvación de los impíos. Mira al final del tiempo, mira al final. La travesía por donde estamos ahora volando, pues puede ser algo turbulenta en el avión de este mundo, pero al final se va a llegar a puerto seguro. Va a haber un feliz aterrizaje, serás liberado, verás la salvación de Jehová. Porque, amigo que me escuchas, la agenda de Dios, abre bien los ojos, la agenda de Dios, aunque Él quiere siempre lo mejor para ti, no es que vivas una existencia exenta absolutamente de problemas en esta tierra. ¿Por qué? Porque eso es imposible. En este mundo reina la injusticia, y hasta que Jesús no venga a reclamar su trono, destruye el mal para siempre y saque a Satanás. A veces sufres por lo que otro hace, a veces sufres por lo que tú haces, pero de cierta manera, a veces hasta injustamente se sufre, pero de cierta manera, mi querido hermano, nunca podrás ser feliz plenamente en este mundo, porque este es un mundo de pecado. Este es un mundo en rebelión contra Dios, donde reina la injusticia. La agenda divina es hacer todo lo necesario para salvarte a ti y a todos cuantos pueda de este planeta que está condenado. La agenda de Dios es rescatar a todos cuantos puedan.
No sé si pudiste presenciar una imagen que fue viral en las redes y que se vio cuando estaban pues allí sacando, evacuando a personal de Afganistán una vez que colapsó el gobierno y los talibanes terroristas pues tomaron el país. Todo el mundo se agolpaba, se metía al aeropuerto con tal de ser salvado. Y los aviones del ejército norteamericano y otros pues trataban de rescatar la mayor cantidad de gente posible del aeropuerto. Incluso muchos en esa misión de rescate murieron y dieron su vida, y la gente hasta se agarraba del avión. Muchos en su mente ilusa intentaron escapar aún con las puertas cerradas, se aguantaron del avión y cayeron del avión hacia abajo. Imágenes tristísimas que dieron la vuelta al mundo en todos los diferentes medios de prensa. Y de cierta forma ese es el mundo en que vivimos, un mundo injusto del cual el Señor está haciendo todo lo posible por sacar y rescatar a todos los que pueda para llevarlos a su reino de gloria. Pero para gloria y honra de Dios, aquí no se trata de agolparse frente al avión. No hay gente que se vaya a quedar atrás de ninguna manera, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores es capaz de salvar a todos los que se aferren a Él. Pase lo que pase, sean capaces de ser fieles y confiar en Él hasta la muerte. Como ahorita mencionábamos, el caso de Job ilustra perfectamente nuestro punto. Cuando tú revisas allí los capítulos 1 y 2 de Job, Job es un hombre perfecto, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. En el relato bíblico se afirma que Dios lo había bendecido y protegido. ¿Se cumplen las promesas de Dios como están en el Salmo 91? Claro que sí. Y el mismo Satanás añade, cuando está en una conversación en las cortes celestiales, le dice a Dios: ¿no has hecho tú una valla protectora alrededor de él, alrededor de Job, de su casa y de todo lo que tiene, por todos los lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Dice allí Job 1:10. La promesa de protección y prosperidad de los fieles en Dios era cierta. Fue cierta en la vida de Job. Pero ante las acusaciones de Satanás de que Job servía a Dios por interés, el cerco fue ocasionalmente levantado, y en un día, después de tenerlo todo, Job lo perdió todo. Quizás hay algunos que estamos acostumbrados a sufrir miserias y privaciones en nuestro entorno, pero para alguien que lo tiene todo, perderlo todo de momento es sumamente angustioso. Y finalmente Job no solamente perdió sus bienes y su familia, también perdió su propia salud. Es tremendo lo que le pasó, su propia salud. Pero aún en medio de la tragedia, la vida de Job estaba en las manos de Dios. Dios le dijo al enemigo: no toques su vida. Ok, te voy a dejar que lo pruebes, voy a dejar que traigas tú, Job, tú, Satanás, vas a traerle aflicción a él. Yo voy a levantar el cerco protector por un segundo, pero no toques su vida. Porque aunque parecía que ese era el final, aunque parecía que Job lo había perdido todo, Dios tenía algo superior más adelante, algo más grande para Job. La fidelidad a Dios y la protección de Dios no nos eximen del sufrimiento, amigo querido, porque estamos en un mundo injusto, hay un conflicto cósmico, y Satanás nos acusa ante las cortes celestiales, acusa también a Dios de ser injusto. Pero la promesa que es absoluta es que al final el que confía en Dios siempre gana, porque Jesús va a terminar como cordero vencedor y te regalará la victoria a ti y a mí. Esa es la recompensa de todos los que lo buscan. Vemos también en la vida de José, ahí en Génesis 37, José fue vendido a sus hermanos inexplicablemente. Sus hermanos lo vendieron inexplicablemente. Sus propios hermanos lo vendieron a unos mercaderes para que fuera esclavo. Él rechaza cometer adulterio, sigue fiel a Dios. Cuando llega a Egipto rechaza cometer adulterio, cometer fornicación, perversiones sexuales. Y en consecuencia de su fidelidad, en vez de ser premiado, va a la cárcel.
es acusado de violador, de pervertido sexual. El que era justo, el que era alguien limpio delante de Dios, fue acusado de pervertido sexual. ¿Qué podría pensar? Bueno, ¿de qué vale la pena ser fiel si al final estoy en una cárcel acusado de lo que yo me negué a hacer? Pero ese no es el final de la historia. Dios tenía para José algo más grande. Al final José le dice a sus hermanos que temían que él tomara venganza contra ellos una vez que llegó a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto y salvó a su familia. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Dios encamina el mal para bien con respecto a su propósito. El mal que los impíos le hacen a los hijos de Dios, Dios lo encamina para bien, para salvación de mucha gente. Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? En todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido, dijo el apóstol Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para José había un propósito más elevado: salvar a mucha gente a través de él y mostrar que Dios era el Dios verdadero, y salvar a muchos en Egipto de la muerte por hambre. Para Job había un propósito más elevado. Dios le devolvió entonces el doble de lo que tenía, y un día muy pronto los hijos que Job perdió también los recibirá de regreso en el día de la resurrección. El final del Salmo nos da la respuesta definitiva. Dice: con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Para los que hemos leído el Nuevo Testamento, sabemos que ese final termina siempre y solamente más allá del sol. Apocalipsis capítulo 12 versículo 11 nos dice: ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando a sufrir incluso la muerte. ¿Cómo se originó este virus? Yo puedo decirte con certeza que Dios no es el causante final de este virus, pero que ciertamente lo ha permitido porque Él es el soberano del universo. Y en medio de este caos creciente, a causa del pecado, que es finalmente un producto de la mente y la acción de Satanás y de los seres humanos que lo han seguido, Dios tornará, en medio de este caos, Dios tornará el mal para bien, para salvación de mucha gente. Incluso los que hoy murieron por coronavirus, mañana podrían morir en un accidente de tránsito o morir de viejos. Pero la muerte es la realidad de este mundo. Pero Cristo ha venido para que definitivamente tú y yo tengamos vida, y vida eterna en la abundancia. ¿Qué pasará conmigo? ¿Qué pasará con mi familia? Mira, solo Dios conoce el mañana. Yo no puedo decirte qué va a pasarte mañana. Pero cuando llegue el momento de la oscuridad, sea que te toque ver la gloriosa liberación de Dios en forma inmediata, o que te toque ser probado hasta morir, recuerda siempre: este no es el final de la serie. Este no es el capítulo final en esta serie. Este no es el capítulo final de este libro, de esta historia. Al final, Cristo siempre gana, y los que eligen estar de parte de Jesús y ser fieles hasta la muerte terminarán alcanzando con Él la victoria. Amigo que me escuchas, yo quiero invitarte en esta noche. Yo quiero invitarte en este día.
Yo quiero invitarte, no sé el momento, tarde, mañana, al acostarte, al levantarte, o precisamente en el tiempo del culto, adoración del sábado, cuando estás mirando este video. Quiero invitarte en este momento para que tú te aferres al Cordero victorioso. El libro de Apocalipsis termina declarando que el que venza, el que se mantenga fiel hasta la muerte, heredará todas esas maravillas que Dios ha prometido, y Él será su Dios y ellos serán sus hijos. Esa puede ser tu experiencia. Si tú estás sufriendo hoy, si estás en medio del dolor, si no encuentras explicación a lo que está pasando en el mundo, si tienes dudas en cuanto al presente, en cuanto al futuro, si tienes problemas en tu matrimonio, cualquier lucha o batalla que estés pasando, recuerda que al final Cristo siempre gana. Hoy, como siempre, es el momento de venir a Él, de acercarte a Él, de entregarle tu vida, porque Él quiere darte la victoria. ¿Quieres alcanzar esa victoria? Te invito a orar conmigo en esta hora. Padre bendito que estás en los cielos, gracias porque sabemos y hoy nos has mostrado en tu palabra que no importa lo que esté pasando alrededor, podemos tener la convicción de que al final Cristo siempre gana. Y hoy venimos delante de ti con una simple oración. Abre nuestros ojos para que podamos ver que son más los que batallan del lado de los que están de parte de Jesús, de que los ejércitos del cielo son más que los ejércitos de las tinieblas, de que tenemos todas las de ganar si hoy elegimos ser fieles hasta la muerte, no importa que a nuestro alrededor el mundo se esté desplomando. Te ruego por aquellos que están pasando aún situaciones difíciles y que no han podido ver la gloria de Dios. Abre sus ojos y envíales consuelo del cielo, que mediante tu palabra hoy tú puedas sanar su corazón y decirles: amigo, amiga que me escuchas, al final Cristo siempre gana. No pierdas la fe. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigo que me escuchas, nos vemos la próxima semana para estar en sintonía con Dios y extraer de la Escritura buenas noticias de esperanza.